porque ayer, como ya bien sabéis todos, jugó la selección española, ¿no? Ha sido, bueno, pues una de las grandes selecciones en este parón, siendo muy contundente. Primer partido 1-7 ante Georgia, goleada espectacular. Y en el día de ayer 6-0 contra la selección chipriota. Como digo, ni qué decir tiene que es uno de las selecciones que en mejor forma está, viene de ganar en la UEFA Nations League además, con todo lo que eso implica. No es el título de mayor nivel europeo, evidentemente, la Eurocopa está por delante, pero es un título, al fin y al cabo. Y en este parón de selecciones, la verdad es que han dejado muy buenas sensaciones. Aquí, evidentemente, está el debate de cuál es el nivel real de España, porque al final, la gran realidad es que España ha ganado a Georgia y a Chipre, que no son dos selecciones realmente muy duras. Es verdad que Georgia tiene algunos jugadores interesantes. Hemos hablado en el directo de hoy de Kvaratskhelia, también de Mamardashvili, evidentemente, el portero del Valencia. Pero no es una selección con grandes estrellas. Claro, yo he tenido muchas ganas de ver a España contra una selección de máximo nivel. Incluso ya no hablo de selecciones como puede ser, no sé, Francia, Inglaterra, Portugal y demás, sino las menos selecciones que te lo puedan poner más difícil, ¿no? No sé, una Suiza, una Turquía, selecciones que realmente suelan pisar Eurocopas y Mundiales, para ver realmente a España contra selecciones de más exigencia, realmente qué podrían hacer. Porque lo cierto es que España en estos dos partidos se la ha visto muy pero que muy superior. Y con sensaciones muy positivas respecto a lo que parecía que podía dar esta selección española. Que insisto, es una propuesta en ciertas cosas similar a lo de Luis Enrique, pero creo que también se ven ciertos matices diferentes. Extremos muchas veces más verticales, juego algo más directo, las llegadas de segunda línea son más importantes. Y bueno, creo que se están aportando matices que son muy interesantes. Yo fui uno de los que dije que Luis de la Fuente no era mi entrenador favorito para suceder a Luis Enrique. De hecho, no creo que le falte experiencia, como mucha gente ha dicho. Creo que tiene un bagaje bastante bueno en las inferiores de España, pero creo que había algunas opciones que me gustaban más. En cualquier caso, creo que ahora mismo poco le podemos criticar al bueno de Luis de la Fuente en ese arranque con la selección española, porque ya tiene un título y, como digo, ahora mismo España está en una muy buena situación, que muchas selecciones que también tienen muy buenos nombres ya les gustaría. El caso, por ejemplo, de Bélgica, Alemania sobre todo, están pasando por un momento muy complicado, así que y creo que España, dentro de las opciones de los jugadores que tenemos, creo que podemos estar bastante, pero que bastante satisfechos. El partido entiendo que la mayoría lo pudisteis ver, han sido además dos goleadas de muchísima contundencia. Y como creo que al final los rivales tampoco han sido demasiado importantes, me parece más interesante comentar otras cosas. Por ejemplo, viendo quiénes han jugado estos dos partidos, viendo sobre todo la confianza que tiene Luis de la Fuente en varios jugadores, creo que podemos empezar ya a vislumbrar un poco quiénes van a ser los jugadores pues que se han tenido en cuenta en estas próximas convocatorias. Luis de la Fuente parece que ha encontrado ya su 11 más o menos tipo, los jugadores que más en cuenta puede tener, otros jugadores en los que quizá parece que no confía tanto. Y eso me parece muy importante porque, insisto, España, algo de lo que ha pecado últimamente, creo que era uno de los problemas de Luis Enrique, era que no había una base demasiado sólida. Había muy pocos jugadores que realmente jugasen durante un año entero titulares fijos en la selección española. Que los vieses y dijeses, estos sí que van a ser importantes. Incluso Morata, que todo el mundo lo pintaba como 9 fijo de la selección, en los partidos importantes del pasado mundial, por ejemplo, no es titular y juega Marco Asensio de falso 9. O sea, había muy pocos titulares indiscutibles, más allá de Laporte, de Unai Simón, de Jordi Alba, Busquets y quizá Dani Olmo. Meteremos a Pedri si hubiese estado sano siempre, pero como no es el caso, tampoco tan claro. Pero como digo, España tiene una selección donde titulares fijos había 5 o 6, que sabías que siempre estaban ahí. El resto no tanto, había muchos cambios en las convocatorias y eso creo que no terminaba de venir demasiado bien. En esta España ya se empiezan a ver cosas que me parecen muy interesantes porque se está empezando a ver una base que, bien trabajada, yo no digo que España sea de las 4 o 5 mejores selecciones del mundo, porque no lo creo. Creo que selecciones como Brasil están por delante, Argentina por supuesto también, Inglaterra también, Francia también, inclusive Portugal, aunque sea por nombre yo la meto por delante. Pero creo que ya después de esas 5
España se puede plantear estar ya ahí, como la sexta mejor. Y creo que desde donde venimos es una muy buena noticia. Yo quería hacer aquí en directo, como siempre hacemos muchas veces aquí en esta buena página del Choosing Eleven, una alineación de lo que podría ser esta España, teniendo en cuenta lo que suele buscar Luis de la Fuente, porque como digo, estamos empezando ya a ver bastantes jugadores que son más o menos fijos en esta selección española. Vamos a poner aquí en la formación con la que juega España, ese 4-3-3. Ha cambiado un poco Luis de la Fuente la idea en esta última convocatoria. Juego con un 4-3-3 más fijo, más que con un doble pivote. A ver si pongo aquí bien el lateral izquierdo. Vale, luego tenemos el pivote por aquí, a los dos interiores y luego, evidentemente, los tres de arriba, ¿no? A ver, hay muchos jugadores que, como digo, a mí están empezando ya a parecer fijos en esta selección española. Una de las cosas que continúa bastante clara es la portería. Parece, de al menos de momento, que Unai Simón se va a mantener fijo por delante de Kepa y David Raya, que es el tercer portero. Parece que los tres porteros para Luis de la Fuente están bastante definidos. Creo que tiene que pasar algo muy extraño. Evidentemente alguna lesión sí, pero no sé, un portero que de repente crezca muchísimo, que quizá puede ser Remiro o Robert Sánchez, si hacen unas temporadas increíbles. Alguno de estos dos que lo haga muy bien, y cosas como que alguno de estos tres se lesione o que David Raya realmente no juegue nada o algo así. Es la única opción, pero que haya algún cambio, porque creo que Luis de la Fuente tiene muy claro que Unai Simón es su primer portero, que Kepa es su segundo y que David Raya de momento es su tercero. Así que creo que esos son bastante fijos. En la derecha también es muy fijo Dani Carvajal. O sea, ahora mismo Carvajal, para empezar, o sea, ha empezado bien la temporada, lo cual ya está muy bien. Carvajal, uno de los grandes déficits que tenía es que de 10 meses juega bien 2. Y de momento ese arranque de temporada me parece ilusionante. Está jugando realmente bien. Así que creo que Carvajal, si está a ese nivel, va a ir. El siguiente jugador que está muy bien con España es Pedro Porro, pero sabemos que en España no se confía en él y Luis de la Fuente tampoco. Y parece que el suplente, yo diría que va a ser Azpilicueta, pero de momento no hay demasiada certeza. Parece que se va a confiar en esto, pero está aquí muy claro que el titular va a ser Dani Carvajal. Los centrales para de la Fuente están muy claros. Robbie Lenormand es fijo y Laporte es fijo. O sea, esto está más o menos claro. Estamos haciendo el 11 o la posible convocatoria de cara a la Eurocopa. Los jugadores que ya sabemos que van a ir fijos, básicamente. Aquí yo creo que David García se ha establecido como tercer central, más o menos fijo. La duda más bien es con el cuarto. Empezó confiando mucho en Nacho en un inicio. Ahora Nacho en el Madrid no está jugando mucho. Y de momento de la selección también se está quedando fuera. En la última ha entrado Pau Torres. No sé si Pau Torres es un jugador de demasiado de la confianza de Luis de la Fuente. Yo no creo que acabe yendo Pau Torres al próximo europeo. Pongo las interrogaciones porque a priori es el jugador en el que más confiaba Luis de la Fuente para ir con la selección. En el lateral izquierdo, pues una de las cosas que más polémica puede haber seguramente es lo de José Luis Gallá. El titular para Luis de la Fuente no es Alejandro Valde, sino que es José Luis Gallá. Así lo ha demostrado en estos dos partidos, en este parón de selecciones. Y Gallá, de hecho, ha rendido bastante bien. A ver, a mí Valde es un jugador que me parece superior, básicamente. No hablo de ese inicio de temporada, sino en general. Creo que Valde está llamado a ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Ya seguramente está en ese top 5, 6, 7. Y por eso yo creo que Alejandro Valde debería de ir con la selección española y como lateral titular. Sin embargo, como digo, no estamos haciendo lo que yo creo que es mejor, sino lo que Luis de la Fuente parece que va a hacer. Y Luis de la Fuente confía en José Luis Gallá. En el centro del campo están muy fijos. La gran estrella evidentemente es Rodri y Zubimendi está por debajo. Yo creo que más o menos es bastante claro que van a ir estos. Ahora en los interiores creo que puede haber más dudas, porque por lo que hemos visto en esa convocatoria son Gavi y el otro está más disputado, pero creo que a priori sería Mikel Merino. Yo creo que son los dos que más pinta tienen que pueden ser titulares.
en la selección, al menos de momento. La cuestión es que Fabián lo ha hecho muy bien. Vamos a ponerlo aquí también. Fue el titular del primer partido, fue uno de los cambios de hecho. El primer partido contra Georgia, que de hecho lo podemos ver aquí directamente. Vemos como Fabián Ruiz aquí es el titular, mientras que en el segundo, contra Chipre, el titular fue Mikel Merino. Y ambos lo han hecho realmente bien. Por eso creo que es una posición en la que puede haber dudas. Yo pongo a Merino por delante a priori, pero insisto, podría ser cualquiera. Claro, aquí falta el elemento de Pedri. Pedri con las lesiones es que está participando muy poco en la selección, pero entendemos que cuando esté sano va a ser uno de los fijos en las convocatorias y en el 11. Por perfil, yo creo que Pedri estaría aquí, por delante de Gavi. Yo creo que Gavi, si estando Pedri, va a acabar en el banquillo. Pueden jugar juntos perfectamente, pero viendo lo que Luis de la Fuente se va a cargar a Gavi, o sea, se va a cargar a Merino o Fabián para meter a Gavi. Es que creo que Merino y Fabián hacen una función muy interesante en esta selección española. Yo creo que Pedri, si está sano, va a ser titular indiscutible. Veremos a ver si está sano, porque si no está sano, no estamos hablando nada y el titular va a ser Gavi 100%. Pero claro, esto es confiando en que en teoría Pedri esté bien. Faltaría un centrocampista más, porque entiendo que luego irán 7. A esta convocatoria ha entrado Alex Baena, de hecho debutó en el día de ayer, marcó un gol. Pero no sé si Alex Baena va a ser uno de los jugadores que acabe yendo. Si evidentemente si sigue explotando, su temporada es muy muy buena, yo creo que es probable que vaya como ese séptimo centrocampista. Pero bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que uno de los jugadores que más se está esperando Luis de la Fuente, al menos en mi opinión, es Dani Ceballos. O sea, yo creo que Dani Ceballos va a ser uno de los jugadores que está más fijo ahora mismo en la selección española, cuando esté bien, porque así lo ha demostrado Luis de la Fuente. Insisto, no es la convocatoria de este parón, ni la siguiente, ni la del siguiente parón, que es dentro de un mes en noviembre, ni la convocatoria que yo haría. Es lo que creo que puede estar preparando Luis de la Fuente de cara a la próxima Eurocopa. Y creo que ahí Ceballos, por lo que ha demostrado, le encaja muchísimo. Es que de hecho fue muy importante antes de la UEFA Nations League, Ceballos con España. De hecho, fue el sustituto de Pedri en la selección española. Por eso creo que a medida que Ceballos esté bien, va a ir. El problema que tiene Ceballos es que España se ha empezado a sentar con un centro del campo donde Merino y Fabián lo están haciendo muy bien y donde Pedri y Gavi van a ir fijos. Y eso hace que Ceballos, que parecía que podía ser bastante titular, ahora mismo esté por debajo. Yo creo que va a ir, por eso lo pongo ahí. Pero tengo alguna duda, igual que con Nacho en los centrales. Son jugadores que en los que empezó confiando claramente, pero por el contexto hay otros que ahora mismo los han superado. En las bandas yo creo que también está más o menos fijo. Marco Asensio es una de las apuestas del seleccionador de forma bastante clara. Y en la otra, como no puede ser de otra manera, pues uno de los mejores jugadores españoles de la actualidad, el bueno de Dani Olmo. Yo soy más de Dani Olmo que de Marco Asensio, ya lo he dicho muchas veces. A mí Olmo es un jugador que me encanta, para mí tiene que ser titular indiscutible en esta selección española. Más dudas, como ya bien sabéis, me deja Marco Asensio, que a mí es un jugador que no me llama nada, ya lo sabéis, pero bueno. Parece que con Luis de la Fuente va a seguir siendo un fijo. Evidentemente, a Lamine Yamal tenemos que contarlo ya, porque con su explosión me parece un jugador que va a ser fijo. O sea, me refiero, tengo pocas dudas de que Lamine Yamal tenga que seguir yendo a la selección. Evidentemente, Nico Williams también va a acabar yendo. Creo que hay pocas dudas. Y luego yo creo que también Jeremy va a seguir yendo a la selección. Jeremy en esta primera convocatoria no ha entrado porque había jugado muy poco, puede tener algunas molestias en pretemporada y demás. Se lesionó Dani Olmo y Marco Asensio y ha acabado entrando después para este segundo partido. De hecho, ayer acaba jugando. Yo creo que va a ser un fijo porque Luis de la Fuente lo convoca en las primeras convocatorias. De hecho, es titular y muy importante en la UEFA Nations League. Como digo, Luis de la Fuente ya ha demostrado que confía plenamente en él. E insisto, creo que los 5 jugadores de bandas de España están bastante claros. Yo creo que van a ser Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino y Lamine Yamal. La explosión de Lamine Yamal indirectamente le quita sitio a Jeremy Pino. Que a priori Jeremy Pino juega por izquierda,
y Lamine Yamal por derecha, sí. Pero el hecho de que Nico Williams ahora mismo tenga que ir sí o sí y pueda jugar las dos bandas, insisto, la expresión de Lamine Yamal indirectamente de Jeremy Pino quizá lo puede dejar un poco más fuera. Es lo que he dicho antes, o sea, Dani Ceballos empezó siendo muy importante, igual que Jeremy Pino, pero la explosión de otros y que España se está sentando en este parón con otros jugadores puede hacer que Jeremy Pino no acabe siendo tan importante, pero insisto, dentro de una lista futura, yo creo que Jeremy Pino va a entrar. Y los atacantes, a ver, Morata está claro que ahora mismo es el mejor y no hay ninguna duda. Joselu parece que con la selección sigue rindiendo y quedaría un nombre para completar los 26. A ver, ahora mismo, a nivel que está Ferran, yo dudo mucho que Ferran no siga yendo. Es que lo está demostrando, o sea, con lo poco que juega, está marcando goles y está sumando cifras. Si Ferran está a este nivel, yo creo que puede seguir yendo. Insisto, hay otras opciones. Se nos queda fuera Gerard Moreno, pero parece que Luis de la Fuente de momento en Gerard Moreno no va a confiar. Iago Aspas sí, fue en su primera convocatoria, pero no tiene pinta que vaya a volver. Abel Ruiz es el que quedó como tercer delantero en esta última convocatoria, pero no ha jugado ni un solo minuto. Entiendo que bueno, que lo ha querido ver, ver si puede hacer una opción, pero si no le da minutos, me huele que Abel Ruiz no va a acabar yendo. Por lo tanto, yo creo que una lista más o menos parecida a lo que España puede plantear, si todos estos jugadores están sanos, que insisto, lo de Pedri no es tan fácil de ver. También me estoy dejando fuera Ansu Fati, pero es que Ansu Fati de hoy es una incógnita en el Brighton y demás. Así que Ansu Fati de momento no creo que vaya a ir. Yo creo que la lista de España de cara a la Eurocopa puede ser muy parecido a esto. Y con estos titulares. Viendo lo que quiere plantear Luis de la Fuente, cómo se están asentando estos jugadores de la selección, veo bastante claro la mayoría. O sea, los que hay en duda son los que están puestos con interrogaciones. Que son Nacho, Ceballos y Ferran Torres. Que según el contexto ya veremos si acaban volviendo a la selección en el caso de Nacho y Ceballos o de seguir como Ferran Torres, que ahora que ha ido lo ha hecho muy bien. Como digo, repaso rápido. Unai Simón, Kepa, Raya, los porteros, muy claros los tres para Luis de la Fuente. Centrales, Lenormand y Laporte son claramente los titulares. David García es claramente el tercero. La duda es el cuarto, que a priori Nacho iba a ir a la selección, pero como ahora el Madrid está jugando poco y demás, de momento se está quedando fuera. Así que veremos a ver si vuelve, porque en esta última ha ido Pau Torres. Lateral derecho, Carvajal es el titular indiscutible. Parece que el suplente, porque no hay mucho más donde tirar, va a ser Azpilicueta, teniendo en cuenta que en Pedro Porro no se confía. Lateral izquierdo, veo los dos muy asentados, Calla y Valde. Evidentemente está también Fran García, pero si no he ido en esta convocatoria es porque creo que estos dos están por delante y Gallá el titular. Así lo ha demostrado Luis de la Fuente de momento. Pivote, Rodri, Zubimendi de forma bastante clara. Interiores, donde siempre en España sobran jugadores de mucho talento. Pedri, Gavi, Merino, Fabián son 4 fijos. En caso de ver uno más, creo que ese sería Ceballos, teniendo en cuenta a ver cómo se recupera de la lesión, cuánto juega en el Real Madrid. Pero bueno, tenemos que Luis de la Fuente, en cuanto Ceballos jugó un poquito en el Real Madrid la temporada pasada, ya lo llevó y fue muy importante. Así que entiendo que Ceballos, Luis de la Fuente lo está esperando. Arriba, los jugadores de banda, creo que se acaban de consagrar Asensio, Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal. Jeremy Pino fue importante antes, así que creo que estos 5 van a ser muy claros. De hecho, son en la posición seguramente la de banda donde menos dudo. La verdad, esos 5 van a ir. Y los delanteros, Morata, Joselu fijo. En caso de que quiera llevar alguno más, que puede que no, es que solo vaya a Martín Joselu, pero en caso de llevar alguno más, creo que el que va ahora mismo con ventaja es Ferran Torres, básicamente por el nivel al que se encuentra actualmente. Creo que estos son, insisto, son 26 nombres. Luego puede que no vayan los 26 a la Eurocopa, puede que decida llevar menos, pero en principio las convocatorias pueden ser de 26 y yo creo que son estos 26. Evidentemente, si hay alguna explosión de aquí a final de temporada, como tipo lo de Lamine Yamal, pues supongo que acabará entrando, pero es algo que no podemos pronosticar ahora mismo. De momento, con lo que hemos visto y con la idea que intenta plantear Luis de la Fuente, me parece que esto es lo más probable, teniendo en cuenta, como digo, los partidos que hemos visto, ese 1-7 ante Georgia y ese 6-0 frente a Chipre. Teniendo en cuenta estos dos partidos, creo que esto es lo que va a plantear España de aquí a un futuro.